noticias del mundo. Diana Uribe. Buenas. Les informamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 245-9706, 245-9706, o escribir al email diauribe@hotmail.com o a la página web www.diana-uribe.com. Hoy vamos a ver la era del computador personal, la revolución de Silicon Valley. La vez pasada estábamos viendo los últimos movimientos que terminan la década. Estábamos viendo, por un lado, la llegada del hombre a la luna, por el otro lado, los movimientos de las mujeres, los movimientos gays y los movimientos ecologistas. Esos movimientos transformaron su tiempo y la conciencia histórica y el rol de la mujer en la sociedad, abrieron otros espacios en la cultura y en la conciencia, y tuvieron un margen de éxito altísimo, y todavía lo tienen. La cultura cambió profundamente desde esos movimientos. Pero hay uno de los movimientos de la contracultura que va a transformar realmente el siglo XX y lo que sigue de aquí en adelante. Uno que va a hacer un salto tecnológico gigantesco. Uno que va a ser una historia asombrosa, increíble, maravillosa, loquísima, y que va a moldear el mundo como hoy lo conocemos, que está en la transformación más duradera y más espectacular de la contracultura, la era de los computadores personales, y más adelante el Internet, hijo de esta revolución tecnológica. Esto nos sitúa en un salto cualitativo de las revoluciones industriales, la primera de las cuales fue los telares en el siglo XVIII, la segunda la era de los transportes y el vapor en el siglo XIX, la tercera va a ser la luz eléctrica, todo el tema de la electricidad. Bueno, estos computadores, el microchip, la informática y el Internet son la cuarta revolución tecnológica de la era moderna y lo que hoy determina el mundo global y planetario. Pues eso arranca en la contracultura y arranca en el mismísimo San Francisco, ahí al lado, en un lugar que se llama Silicon Valley, se va a llamar así. La historia es de locura. La historia es que los computadores estaban en manos de la IBM y eran unos computadores gigantescos con unos tubos que se hacían, se calentaban muchísimo, entonces no podían estar uno cerca al otro porque podían explotar. Luego requerían un espacio del tamaño de un edificio. Esto era una cosa impresionante. La idea es sacar el poder de las computadoras de las manos de las grandes multinacionales y del poder central por allá, inalcanzable, tremendo, de ciencia ficción, y traérselo a la gente a la casa. Y es decir, una aventura prometeica, robarle el fuego a los dioses y entregárselo a los hombres. Esa es la historia del computador personal. Eso es lo que van a hacer unos locos de toda esa época, que se inventan un sueño maravilloso que democratizaría la sociedad porque haría posible para todos lo que antes era algo inaccesible.
Pero la historia, a pesar de que tiene, digamos, su evolución en los 70s, y son estos pelados de la contracultura los que se la inventan, y son ellos los que van a hacer el acto prometeico, la historia comienza mucho antes. La historia comienza con un hombre genial, un personaje absolutamente increíble, con una historia trágica, un personaje inglés que se llama Alan Turing. Alan Turing, durante la Segunda Guerra Mundial, él es británico. Esos son dos, Turing y von Neumann. En Estados Unidos von Neumann, en Inglaterra Turing, que se van a inventar los principios que hacen posible los computadores. Entonces ellos empiezan, lo que va a hacer Turing es mezclar una serie de elementos, mezclar elementos de la física cuántica, de la mecánica, de la matemática, de la lógica, de los sistemas binarios. O sea, es una cosa bastante compleja, porque él va a diseñar una máquina para descifrar las claves alemanas. Una máquina para poder descifrar los códigos durante la Segunda Guerra Mundial. Esa máquina tiene que funcionar con un sistema binario. Un sistema binario es un sistema en el cual las cosas pueden ser sí o no, o sea, por impulsos eléctricos. Usted tiene que desarrollar un sistema lógico. Todo problema lógico se va a poder resolver con el sistema binario, que son impulsos eléctricos. Si un problema no es lógico, pues no lo puede resolver el sistema binario. ¿Qué me voy a poner hoy? Si ese tipo de cosas, si me quieren o no me quieren, bueno, no se puede. Pero si usted quiere un sistema de organizar información y descifrar claves, ellos lo van a diseñar. Y él va a aplicar los principios de la física cuántica y va a aplicar la mecánica para poder diseñar la máquina físicamente, para poder desarrollar las claves. Y efectivamente, la máquina de Turing es el origen del computador. Y ese es lo que él hace para poder descifrar las claves alemanas. Y eso va a ser muy importante, porque efectivamente él va a lograr descifrar una gran cantidad de información, va a ser nombrado héroe, van a condecorarlo, va a ser, digamos, uno de los puntos centrales de todo el sistema de inteligencia de la época. Pero más adelante, durante la Guerra Fría, cuando se establezca la alianza entre los Estados Unidos y la Gran Bretaña, en Estados Unidos está von Neumann, cuando se establezca la alianza y empiecen a trabajar conjuntos en las redes de espionaje, en las épocas del MI6 y en las épocas de la CIA, en ese momento hay un manual que dice que personas homosexuales no pueden trabajar en las redes de espionaje porque pueden ser chantajeables. Turing era homosexual, pero él era homosexual abiertamente en una época en que no se usaba. Nació en 1912. Entonces, en los 40 esto no se usaba de ninguna manera. Lo que le dijeron de que él podría ser vulnerable al chantaje no era posible porque él abiertamente había asumido esa posición en la vida. Entonces lo van a desesperar tanto que este hombre, de una genialidad parecida a la de Albert Einstein, va a terminar suicidándose después de un juicio que le hacen, de un juicio parecido al que le hicieron a Oscar Wilde, donde no valió ni la genialidad ni su aporte a la especie, sino simplemente su opción sexual. Después de eso él muere en oscuras circunstancias, se come una manzana que contenía potasio, o sea, que tenía un veneno de cianuro de potasio, como si uno le pudiera echar a las manzanas cianuro de potasio por ahí. Entonces, así murió. La mamá dice que se equivocó, pero pues cogió justo la manzana que tenía el cianuro de potasio, fíjate tú. Entonces, pero este hombre inventó la máquina de Turing, que es el principio de los computadores. Estaban en una especie de rieles, como rieles, era donde estaban, y luego van a pasar a los tubos de vacío. Los tubos de vacío son los que tienen un tamaño absolutamente gigantesco, razón por la cual eso no cabían en ninguna parte y se requerían esos edificios enormes. Pues se acuerdan, la computadora de 2001 es una cosa enorme, ya eran de ciencia ficción. Después se descubrieron unos cristales, los físicos cuánticos que están detrás de todo el siglo XX, que habían creado la escuela de Copenhague a comienzos del siglo para poder hacer sus investigaciones subatómicas, los de las partículas, toda esta gente que está trabajando desde hace tiempos. Ellos hablan de unas partículas que son muy raras porque son como semiconductores, o sea, las partículas pueden ser conductores o no, o aislantes. Esto no es una cosa y otra, es como un semiconductor.
Eso puede transformar la corriente alterna a corriente continua. ¿Se acuerda cuando estábamos hablando de ese tema? Bueno, y además no se funden y son pequeños. A esto lo vamos a llamar los transistores, y el transistor es lo que hace posible que ya no sean esos tubos gigantescos, sino que se puedan hacer partículas muy pequeñas. Estos cristales son muy pequeños y se pueden integrar, pueden hacer circuitos integrados. El transistor es el invento del mundo, porque eso es lo que hace. Cuando estábamos viendo la historia de la radio, ¿se acuerda cuando los radios eran del tamaño de un televisor? Que eran una rematrosta impresionante, era porque funcionaban con tubos. Cuando los radios se hacen pequeños, es porque funcionan con transistores. Hoy por hoy se pueden meter en un bolsillo y es más grande pues el audífono que el radio. Eso es porque hay una tecnología de transistor, o si no, tendríamos una media nevera, que era lo que eran los radios antes. Bueno, pues igual que la radio, esto no se va a poder sin el transistor. Entonces ahí vamos a trabajar con circuitos integrados. Y ahí es cuando esos circuitos integrados tienen unas partículas que tienen la misma forma. Ellos le daban como la idea, ¿se acuerdan esas galletas que tienen chispitas de chocolate? O esos helados que tienen chispitas de chocolate, bueno, lo llaman chips. Entonces a estas partículas de silicio las vamos a llamar chips. Como son tan chiquiticas, las vamos a llamar microchip. Y con el microchip sí se puede hacer un computador, ahora sí, y ya no son esas cosas tan impresionantes. Entonces eso se pueden hacer unidades de memoria gigantescas. Esto es y por eso se van a ganar el premio Nobel y todo eso. Ya tenemos, digamos, las posibilidades para poder hacer eso y empezar a desarrollar una inteligencia artificial, es decir, una inteligencia que pueda resolver problemas lógicos con un sistema binario. Y empieza, digamos, a darse todo el desarrollo, ¿sí? Y ya empiezan a construir la primera computadora electrónica. Estos son 46, 47, ya en el 47 se perfeccionan los transistores, ya después se fundan los semiconductores en Palo Alto, y ya después empiezan a compartir precisamente John Bardeen y Walter Brattain y William Stokely comparten el premio Nobel de Física por el transistor. Y ya se fundan la Fairchild de semiconductores, y se hace el primer intento de diseño de una computadora en el 59, y así, pero se van creando esas computadoras muy grandes. Entonces ahora, en el momento de nuestra historia, ya existe la computadora, pero es inaccesible a la gente. Es inaccesible porque está por allá en manos de las grandes multinacionales. Entonces la empresa prometeica consiste en que unos pelados de la contracultura, como la contracultura tiene un sentido lúdico, un sentido del juego, un sentido del goce de la vida, un sentido de la democratización de la sociedad, es profundamente antiautoritaria, es profundamente contestataria. En el mismo espíritu en el que se estaban dando todos los demás movimientos, hay una gente que va a hacer un experimento, y es inventarse un computador que la gente pueda tener en su casa. Pero esto es un invento colectivo y es una gran aventura hecha por muchas personas, por una cantidad de soñadores que querían cambiar el mundo democratizando el poder de las computadoras. La idea es que ellos van a lanzar
son Hobbs, son unos muchachos por allá, van a lanzar en un garaje ellos se van a inventar el computador, el personal, pero no tienen ni idea cómo se lo van a inventar. Entonces van a hacer una cosa muy loca. Va a haber un concurso de una feria, entonces ellos tienen como una idea de una caja. En esa caja ellos van a inventarse una estructura de un computador, pero todavía no saben cómo. Pero va a haber una feria, y en la feria ellos van a mandar ese proyecto para que la gente lo compre. Pero son pispirispis, esto todavía no existe. Entonces están haciendo su cajita y necesitan ponerle un nombre a la caja. Entonces le preguntan a la hijita de uno de ellos que qué le ponen, pues a la niña que qué le ponen a la caja, que qué nombre. Y entonces en ese momento están dando Viaje a las Estrellas. Y cuando están dando la serie de Viaje a las Estrellas, en ese capítulo, el Capitán Kirk y el Doctor Spock y la Teniente Uhura y McCoy van rumbo a un planeta que se llama Altair. Así que le van a poner a esta caja Altair, es el primer computador, por el destino planetario de la serie de Viaje a las Estrellas. Entonces lo empiezan a hacer y le toman una foto y se les pierde la foto, entonces lo que hacen es una caja como con unas luces y como con celofanes que se veía de lo más futurista, y van a mostrarla en la feria y le piden a la gente que la compre. Pero es una cosa como comprar pispirispis, esto no tiene, digamos, todavía ninguna forma. Pero lo más curioso es que la gente lo empieza a comprar. Ellos se endeudaron con un banco para participar en la feria, y la gente se endeudaron por $400, y la gente lograron conseguir $2.500, y lograron luego conseguir $200.000 en cheques de la gente que les compraba esto que no existía. ¿Por qué lo compraba la gente? La gente lo compraba para podérselo inventar. Había otras personas que estaban pensando lo mismo. Compraban la caja, esto no tenía ni teclado ni pantalla. Entonces compraban el Altair y decían, venga, yo lo compro y lo cacharreo y me invento una pantalla. Y yo lo compro y lo cacharreo y me invento un teclado. Entonces la gente compraba, era la posibilidad para poderla cacharrear. Y después, cuando tanta gente estaba comprando esto, entonces decidieron ponerse de acuerdo y reunirse la gente a ver qué podía hacer usted y qué podía hacer el otro y qué podía hacer aquel. Entonces se fueron reuniendo y se fueron contando qué podía hacer cada uno, y se fueron creando clubes. Y los clubes que se fueron creando se llamaban Brewing Homes. Brewing es como una cosecha casera, como una fermentación de cerveza casera. Haga de cuenta como un alambique, es lo que la palabra significaba. Como el bricolaje, es la época de hágalo usted mismo. Entonces ellos empiezan a juntarse en los clubes. Estos clubes van sumando los cacharreos que cada uno de ellos va haciendo en su casa, y entre unos y otros se van inventando el computador personal. O sea, lo que hacen es, lanzan la idea al público, y el público empieza a comprarla para crearla. O sea, compraron la posibilidad de una idea. Esto se parece a un viejo cuento infantil que se llama La sopa de piedras, que es una historia de unos soldados que habían caminado mucho, venían de una batalla, agotados, llegaron a un pueblo, pidieron comida, y nadie les dio comida. Entonces los soldados se hicieron en la plaza del pueblo y dijeron que iban a hacer una sopa de piedras. Prendieron una fogata y empezaron a cocinar las piedras. Entonces la gente del pueblo les dijo que era esa bobada. ¿Cómo iban a hacer una sopa sin una olla? Entonces un tipo les trae una olla para que no sean brutos y no vayan a hacer una sopa sin olla. Entonces le echan agua a la olla con las piedras. Entonces pasa otro y les dice que eso que llaman, que cómo les ocurre cocinar las piedras, no es que no se les entre el agua, más bien échele papa. Entonces luego pasa otro y dice, ¿y eso que llaman? Una papa ahí con una piedra, pues échele una cebolla para que tenga sabor a algo. Entonces otro pasa y le echa un pedazo de gallina que tenía ahí, pues para que tenga sustancia, porque ¿qué llaman eso? Finalmente terminan comiéndose el qué sancocho, a punta del pueblo criticarlos, y cada uno aportándoles que la cebolla, que la sustancia de gallina, que el hueso poroso, que todo, y terminan haciéndose una sopa tremenda. La historia del computador personal
es como la historia de la sopa de piedras, porque todo el mundo compraba el invento para echarle que la zanahoria, que la gallina, que la sustancia, hasta que eso termina siendo un computador personal. Es una creación colectiva, es un acto lúdico, es una manera de experimentar la creación de un invento que sea posible en la vida cotidiana. ¿Se acuerda que estamos hablando de las revoluciones de la vida cotidiana? Que estábamos hablando de las microrevoluciones. Era quitarle el poder a las grandes corporaciones, y las grandes corporaciones tenían el poder de los computadores. Pues esto era una manera de inventárselo. La idea era inventarse eso para hacer juegos, en principio para poder hacer juegos. El elemento lúdico es muy importante en la época de la contracultura, y el profundo optimismo de que cualquier cosa que a usted se le ocurre la puede lograr, movía montañas. Esta gente le propuso parar una guerra a punta de marchas y de canciones, y la paró. Desegregar el sur, y lo desegregó. Se propusieron cosas gigantescas, solamente con la profunda convicción de que las podían hacer, porque estaba en toda su intención hacerlas. Eso, digamos, si hay algo que es particular de la contracultura, y por eso se llama una utopía, era la fe profunda en el éxito de todo aquello que no se había intentado jamás, que no existía, que solo era un sueño y que se podía hacer y que se hizo. Y los logros de esta gente fueron colosales. En ese mismo espíritu, dentro de ese mismo sentido utópico y dentro de esa misma empresa delirante de los sueños, pues ellos se proponen hacer el computador personal, y entre todos, poco a poco, con un invento y con el otro, van creando esta nueva mirada del mundo que significa un salto tecnológico gigantesco. Cuando ya lo tienen listo, cuando ya lo tienen, digamos, prefigurado, ya cuando más o menos eso tiene una forma, ya van a crear como una especie de empresita, como una manera de... y le van a dar un nombre a esto, digamos, ya propiamente al hecho. Y ese nombre lo van a hacer inspirados en un profundo fanatismo por la música de los Beatles, por el sello con que los Beatles estaban grabando, por los estudios de Abbey Road, por la marca de la manzana en la carátula interior del acetato. A esto lo vamos a llamar Apple.
Se va a llamar Apple. La idea de la manzana es una idea amable, un computador que se pueda manejar, que tranquilamente se pueda hacer, porque eso, como eran máquinas de una alta complejidad, esto se va a hacer amigable para que la gente lo pueda entender y lo pueda manejar. Entonces, la idea es que como usted necesita instrucciones para poder manejar los computadores, las instrucciones se pueden meter dentro del mismo computador. Las listas del mercado se pueden meter dentro del computador. Los juegos, que era para lo que se habían hecho, se pueden hacer dentro del computador. Inclusive se empiezan a comprarlo los colegios para llenarlos de contenidos académicos y para poder meter ahí cosas que puedan enseñar a los pelados. Empiezan a usarse los computadores, y con los computadores empieza a pasar una cosa como, ¿se acuerdan cuando la historia del petróleo, que al principio eso servía para todo y no servía para nada? Y que le daban usos de tónico para las lámparas, para toda clase de cosas, para el fuego griego. Bueno, con esto va a pasar que es una posibilidad, y en la medida en que es una posibilidad, está al alcance de todos darle el uso, no solo la composición misma, sino el para qué lo voy a usar yo. Y eso es lo que es verdaderamente democrático. La idea de que usted lo que lanza es un prospecto, una probabilidad de ser usado de cualquier manera. Entonces, más adelante eso ya lo van a volver Apple Macintosh. Entonces, a todas estas, hay un personaje que estuvo trabajando por su lado, un personaje, este es un pelado rico que va a trabajar con Alan, son los dos, y que tiene la idea de trabajar sobre el Altair, pero a este tipo se le ocurre la manera de hacer programas. Va a hacer programas, digamos, el funcionamiento ya del computador, pues esto es un invento colectivo, pero él tiene los programas, él tiene el DOS, y con los programas, pues esto ya tiene una consistencia mucho más funcional. Es lo que hace que que funcionen. Mucha gente está en esto. Pero este tipo se llama Bill Gates, ¿sí? Y lo va a hacer con Allen, y van sobre el mismo Altair, y hablan con Hobbes y con esta gente, y empiezan a trabajar lo de crear los programas. Cuando Bill Gates está haciendo los programas, son todos de la misma, digamos, de la misma cochada, de la misma generación, del mismo tiempo, son los que van creando esto, y como van más adelante a trabajar al lado de San Francisco, en Silicon Valley, pues todo eso se va a llamar Silicon Valley. Bueno, el asunto es que sobre el invento que hizo esta gente, sobre el Altair, Bill Gates propone los programas, y al hacer los programas, ya esto tiene toda una consistencia y una posibilidad de ya grande. Y cuando están haciendo eso, en ese momento la IBM se da cuenta que la sacaron del mercado, que ya, mejor dicho, que se quedó mirando un chispero, mire todo lo que pasó. Entonces llaman a Bill Gates, y esa es la llamada que cambia la historia, y le dicen: ¿y usted por qué no hace eso mismo que está haciendo con ellos? Hágalo para nosotros. Y el tipo dice: bueno, sí, me suena, pero hagamos una cosa. El computador evidentemente va a ser un computador IBM, pero el programa y el derecho intelectual de creación de ese programa es mío. Y ahí está el detalle, Microsoft. Entonces, porque a ellos lo que les interesaba era el hardware, pero el software, ese va a ser de Bill Gates. Entonces ahí es cuando el hombre se monta en la cresta de la ola, y esto pasa de ser un invento colectivo de chéveridad de estos, de aquellos, de los de más allá, se convierte en un negocio también muy grande, con un carácter ya bastante más personal, que es el hecho de que Bill Gates esté metido, y el hombre empieza con toda su historia empresarial y su impresionante creatividad a perfeccionar esto, hasta llegar a perfeccionar los grandes sistemas y el sistema Windows y todo eso, y ya, digamos, ya existe por un lado el IBM, por el otro lado está el Apple Macintosh. Pero ¿qué es lo que pasa con el IBM? Que se estandariza. Cuando estábamos contando la historia del petróleo, habíamos visto que el petróleo tenía una calidad variable, y que de pronto se buscaba que tuviera una calidad que siempre fuera la misma. Eso se llama estandarizar. Entonces, cuando se estandariza el computador personal, quiere decir que todos los computadores pueden ser compatibles. Al ser compatibles los computadores, porque ya tienen un sistema estándar, no sabemos si es el mejor o no, pero es el estándar, que es lo que aísla a la gente de Apple al principio. Hoy día ya esas cosas no existen, pero cuando esto comienza así, esa estandarización
es la que hace posible las redes, porque todos los computadores se pueden conectar los unos con los otros. Entonces ya no solamente salieron de las empresas, ya no solamente están en las casas, ya no solamente llegaron a los hogares, sino que ahora se pueden conectar. Y al conectarse, se están creando las redes y luego un gigantesco secreto va a filtrarse por esta vía y va a... Mientras tanto, cuando se estaba dando toda esta revolución, se había creado en la super locura de la Guerra Fría un programa que era un programa de destrucción masiva coordinada, digamos, diseñada, Massive Destruction Design, cuya sigla era MAD, que significa loco, que por el otro lado también fue el nombre de una celebrísima revista, de las revistas underground de la época, que era una tomadura de pelo a toda la política norteamericana. La idea era, con este sistema de destrucción masiva, que si llegaba a haber una bomba termonuclear recontratómica supersónica y se llegaran a destruir todos los sistemas centrales de comunicación, hubiera redes alternas capaces de conectarse las unas con las otras y seguir manejando los programas de misiles de la Guerra Fría. Es decir, que si un ataque de la Unión Soviética se diera sobre los Estados Unidos y no hubiera quien respondiera, porque los sistemas centrales hubieran sido destruidos, hubiera redes alternas que pudieran accionar los misiles que ya estaban en máquinas, mandados por máquinas, que contestaran el ataque, así ya no quedaran gringos, digamos, para hacer una especie de venganza póstuma, pero así era de locos, que es que la Guerra Fría era loca, por una venganza póstuma contra la Unión Soviética. Esto era el sistema, era la historia, a eso lo llamamos ARPANET, proyecto militar de altísima seguridad, que mantenía el control sobre los misiles una vez desaparecido el elemento humano, un poco como lo que más adelante se plantearía en una película que se llamaba Juegos de Guerra, cuando ya todo estaba en manos de las máquinas para que el factor humano no interfiriera, y la única manera de desactivar la máquina era llevándola a un juego que no pudiera ganarse. Entonces era cuando le decía al computador, al señor Falken: extraño juego el que usted me propone, señor Falken, la mejor jugada es no jugar. Entonces la idea era esa, pero estos ya estaban, digamos, uno no se imagina hasta qué punto llegó la locura de la Guerra Fría en imaginarse megapeligros y en exagerar la peligrosidad del otro para armar unos proyectos gigantescos. Entonces, así como hubo cosas maravillosas como la carrera espacial, que fue inspirada inclusive por esta misma competencia, también había cosas así de locas como pensar en una venganza póstuma. Pues bueno, esto está haciéndose en los computadores de las grandes universidades, esos computadores gigantescos que estaban en las universidades, estaban por allá metidos bajo una seguridad impresionante. Esos computadores son una red, se van a salir por su propia estructura del poder y del control de la universidad y van a poder conectarse con el computador personal. Ese computador personal que cada vez se va perfeccionando más, eso se va a poder comunicar con esa red que originalmente era ARPANET.
y que ahora se vuelve una red que todo el mundo puede acceder a ella en la medida en que tenga un computador de esos. Una red a la que todo el mundo puede acceder, eso se llama Internet. Y el Internet, pues es la capacidad de conectar el mundo. Ni en la historia más impresionante de ciencia ficción se pudieron imaginar estos muchachos del Altair que salieron con su sopa de piedras a buscar la democratización del poder de los computadores, que una cosa de este tamaño iba a ocurrir. El microchip se volvió el punto fundamental de la revolución tecnológica. La era de la industria y el acero terminó. Los mineros en Escocia vieron sus minas cerradas, porque ya el puntal de la tecnología no estaba dado por los altos hornos, como estaba sucediendo antes, sino por el microchip, y es aquí en la informática, y es en el computador personal, donde se está definiendo la capacidad tecnológica de una sociedad, y los sectores punta que sean capaces de lograr eso, son los que van llevando la delantera en la escalada tecnológica de este salto de la revolución industrial en el siglo XX. Y el que no, se va quedando atrás. Pues empezó esta nueva revolución y esto va a transformar todo, porque rápidamente, o sea, empieza en los 70s, es el último coletazo de la contracultura en toda su lúdica, en toda su forma de cambiar las reglas y de la sociedad y de transformarlo todo y de experimentarlo todo, pero va cogiendo un rumbo que ya no depende de nadie. Entonces determina el salto tecnológico de los altos hornos a la informática, y eso va a hacer que las grandes industrias, las industrias pesadas, empiecen a cerrar, porque ya nada de eso se va a usar. Más adelante, en la década de los 80s, cuando esto tenga el alto impacto, es cuando va a pasar como esas historias como la de Full Monty, que son en esos pueblos en el norte de Inglaterra, que antes eran siderúrgicas y ahora eran cementerios de antiguas fábricas. Esas historias como los de los cierres de carbón, como las grandes las grandes industrias en Estados Unidos que cierran, que son las que muestra Michael Moore. Esto va a generar un impacto en el empleo brutal, porque es súper especializado. Y cantidades de industrias gigantescas ya no determinan el rumbo de la sociedad y empiezan a cerrar. Pero el que realmente va a llevar del bulto con esta revolución tecnológica que sucedió tan lejos de su órbita es la Unión Soviética. Porque todos los demás incorporan rápidamente esta tecnología. Japón se pone en la jugada, ellos con el transistor se les había facilitado toda la recuperación económica. Inglaterra se monta en ese tren rapidito, Estados Unidos crea esta revolución, pero la Unión Soviética no puede hacer eso, y no lo puede hacer porque su economía central planificada no le permite tomar decisiones rápidas y repentinas, hacer cambios drásticos. Ellos tienen planes quinquenales, son 280 millones de personas los que están manejados de esa manera,
Usted no puede en la mitad del camino ponerse a ensayar que esto, que aquello, que lo demás, pues se le desbarajusta una sociedad donde el único empleador es el Estado y el único inversor es el Estado. Entonces ellos no pueden asimilar esta locura que está saliendo de todos lados, que nadie la está controlando, que se está convirtiendo, digamos, como en una onda que va apoderándose de todo el espectro de su tiempo. Ellos no pueden hacer eso. Entonces, en los 80 empieza el impacto que va a ser sobre la Unión Soviética, y eso hace que ellos se vayan endeudando, como quien se empieza a ganar la mitad del salario, pero sigue consumiendo lo mismo, y cada mes acumula deudas de un nivel de vida que ya no puede tener. Ellos van a tener un imperio, pero ya no tienen con qué sostener el imperio, porque se quedaron atrás en un salto tecnológico. Así es de sorpresiva la historia. Ellos se quedaron atrás, y cuando acuerdan, ya no pueden recuperar esa inmensa ventaja histórica que les cogieron las economías de Occidente a partir del salto tecnológico del microchip y del mundo de la informática. Entonces los computadores van a barrer el proyecto soviético, porque el proyecto soviético era un proyecto de altos hornos y era un proyecto de siderúrgicas, y eso ahora ya no se va a usar. Y eventualmente, cuando esto llega a un punto crítico, cuando Mikhail Gorbachev suba, cuando enfrente la realidad de una deuda impagable, cuando se salga de la carrera armamentista para solucionar un problema económico para el cual el armamento se le había vuelto un agujero negro, cuando empiece un modelo de apertura, cuando todos los pueblos de Europa del Este empiecen a seguir su mismo trayecto, porque ellos se habían visto también colapsados en sus economías porque estaban en una reacción en cadena, totalmente dependientes del modelo soviético. Cuando todo esto ocurra, un día caerá la Unión Soviética y se acabará la Guerra Fría, pero imagínese que esto no se le había ocurrido a nadie. Las cosas van a llegar así de lejos, por una historia de hacer una aventura, de vender una cajita, a ver si me lo compran, a ver a quién se le ocurre qué hacer con ella. De esa manera va creándose un nuevo salto tecnológico nunca antes imaginado. Y ya después, cuando todo el mundo esté en la red,
cuando ya entonces ya se van a hacer los buscadores y los navegadores, y ahí en esa oleada es que se va a montar Bill Gates. Los de Apple van a hacer tiendas, ya no solamente clubes sino tiendas, y van a seguir evolucionando, y esto, digamos, esto no tiene dónde terminar, porque esto va a llegar hasta los iPods, hasta los iTunes, esto va a llegar hasta, digamos, está en eso, porque es una cosa que está en pleno desarrollo. Después van a poder bajar la música de ahí, y ahí es cuando se va a armar ese lío entre Apple, que era digamos, el sello de los Beatles, donde se hicieron los discos como Abbey Road, como Let It Be, por el sello Apple, y Apple lo que va a ser la marca de Apple Macintosh, que en la película de Forrest Gump hay un chiste en el cual la película de Forrest Gump es una alegoría a toda la década de los 60 en una cantidad de chistes maravillosos, y uno de esos es que le preguntan que qué fue uno de los antiguos soldados que combatió con él en Vietnam, y dijo que ahora estaba metido en el negocio de las frutas y que tenía una manzanita y le mostró el logo de la manzana, se llama como Apple. Entonces después ahora va a haber un lío con eso entre los derechos de los Beatles del sello Apple y la marca de la manzana, que antes no se ha apretado porque los Beatles no permitían que su música se pudiera bajar por la red. Y en la medida que eso se baja por la red se presenta ese lío, pero como el sello ya no existe, entonces Apple quedó ahora de los que se inspiraron en los Beatles, que es digamos como un giro extraño de la historia. Entonces, esto además va a cimentar mucho más el mundo de la juventud, porque el mundo para la juventud hoy es Facebook. El mundo para la juventud hoy son los buscadores, hoy son los chats. O sea, creó otro tipo de relaciones hasta en el amor, porque la gente empezó a buscar en internet pareja, los tímidos, los solitarios, los ocupados, los que camellan 48 horas en el día y no tienen cómo conocer a nadie, se puede meter a las 2 de la mañana en la red y encontrarse con otro igual de encamellado al otro lado del mundo y chatear y echarse un tintico si se puede. Esto, digamos, el nivel de transformaciones que esto está generando no lo podemos evaluar porque lo estamos viviendo. Todos los demás inventos que se hicieron paralelamente quedaron incorporados ahí. Se habían inventado las calculadoras en este proceso, pues no, las calculadoras quedaron otra vez incorporadas al computador. Todo fue incorporándose al computador, primero al computador personal y luego ya la red como tal empezó a conectar toda la información y las bibliotecas empezaron a pasar a las redes. No quiere decir eso que los libros se acaben, quiere decir eso que la información circula de muchas maneras. Es, digamos, otra de las formas. La idea original del Altair y la idea que ellos tuvieron de bajar el poderío de los computadores al espacio doméstico era una cosa parecida, y finalmente terminó siéndolo, a la idea que tenía Diderot, el enciclopedista, cuando decía que los derechos solamente se podían ejercer cuando se les conocía, y la manera de conocerlos era tener acceso al conocimiento. Y la manera de tener acceso al conocimiento era divulgarlo, popularizarlo y hacerlo posible para el alcance de todo el mundo. Y con esa idea en la Ilustración se hizo la enciclopedia, una cosa del tamaño de la enciclopedia en términos del conocimiento, del tamaño de la imprenta en términos de la publicación de libros y de la difusión de las ideas, del tamaño de las grandes revoluciones modernas. Es el computador personal y el internet, y es el aspecto quizás más sobresaliente de todo, digamos más impactante, de mayor impacto social e histórico, de cuanto se descubrieron y se intentaron en la contracultura, y salió de ese garaje del capítulo de Viaje a las Estrellas, de una venta de pispirispis, de unos contestatarios que como un juego lúdico quisieron quitarle el fuego a los dioses y dárselo a los hombres, y con el computador personal hemos desarrollado una de las historias más impresionantes de revoluciones tecnológicas del proyecto histórico que ellos han desarrollado como sociedad, y que no le pertenecía originalmente a nadie, era simplemente un llamado al viento que se convirtió en una gigantesca transformación. Otra de las cosas que va a cambiar profundamente durante este periodo es el cine. La manera como empiezan a aparecer los antihéroes,
como la revolución sexual se va a ver reflejada en el cine, como los temas empiezan a cambiar radicalmente, a contar las historias de los perdedores y las historias del Watergate y todas las demás situaciones que van pasando a medida que van avanzando las décadas, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de los garajes, de Silicon Valley, de los cristales, de la tragedia y la genialidad de Alan Turing, de la oportunidad de Bill Gates, de las historias de Apple, de los juegos y de los clubes, del intercambio y del contacto, de la libertad de la circulación de las ideas, de la ampliación del conocimiento y la mente a través de una mezcla entre los cristales, la física cuántica, la mecánica, el sistema binario y un poco de libertad. En la narración, Diana Uribe, en la producción, Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana.